Cordial saludo, espero se encuentren muy bien. Vamos a continuar con los estadísticos de dispersión. En este apartado vamos a ver lo que es varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Estos estadísticos o parámetros, dependiendo si los calculamos a nivel poblacional, que son parámetros, o de muestra, que son estadísticos, se calcula para variables de tipo cuantitativas. ¿Y qué es lo que me indican? Me van a decir qué tan dispersos o qué tan alejados están cada uno de mis datos con respecto a una medida de centralización. Y esa medida de centralización es la media aritmética. Eso lo podemos ver planteado aquí en las ecuaciones que tenemos acá. Vemos aquí xi, que representa el dato que yo tengo. Ese dato que yo tengo lo voy a restar con la media aritmética y esa diferencia la voy a elevar al cuadrado. Ahora, yo en mi base de datos no solamente tengo un dato, yo tengo 100 datos, 1 millón de datos, la cantidad de datos que ustedes quieran, pero la idea es que cada uno de esos datos se va a restar con la media aritmética y esa diferencia se eleva al cuadrado. Al final todas esas diferencias se van a sumar. Y dependiendo, si yo lo calculo a nivel poblacional o de muestra, pues se va a dividir entre la totalidad de datos o entre la totalidad de datos menos 1. Ya vamos a ver por qué esa diferencia entre lo que es una varianza a nivel poblacional o una varianza a nivel de muestra. Teniendo en cuenta en este caso de que estos estadísticos miden las distancias que hay con respecto a esa medida de centralización, pues la diferencia entre lo que es varianza y desviación estándar es que esta distancia de acá está elevada al cuadrado, pero en la desviación estándar esta distancia no está elevada al cuadrado. Lo vemos porque aquí se aplica lo que es la raíz cuadrada y de hecho es la forma de calcular lo que es desviación estándar, tan sencillo como aplicar la raíz cuadrada de la varianza. Una forma fácil de comprender esto es conjugándolo con lo que es la teoría del límite central. Todos conocemos lo que es la campana de Gauss, alguna vez lo hemos visto. ¿Y qué es lo que me representa la campana de Gauss? Aquí está representado el 100% de mis datos. Y normalmente con la campana de Gauss yo lo que calculo son probabilidades. Una probabilidad normalmente yo la puedo calcular en forma de coeficiente o en forma de porcentaje. Y esa probabilidad yo quiero calcularla es como por intervalos. Es decir, la probabilidad de que un valor yo lo encuentre entre, en este caso 0 y menos una desviación estándar. Esa probabilidad es del 34,1%. ¿A qué es lo que voy con lo que es la interpretación de la desviación estándar? Vamos a suponer un ejemplo. De que la media aritmética que yo obtuve fue de 8 y que la desviación estándar es de 1.5. ¿Qué quiere decir? Que si yo a esa media aritmética le sumo 1.5 o le resto 1.5 al lado izquierdo, estoy garantizando de que el 68,2% de mis datos van a estar dentro de ese intervalo. Eso significa una desviación estándar, garantizando de que un conjunto de datos, el 68,2% de mis datos van a estar con respecto a esta media de centralización por encima de 1.5 o por encima o por debajo de 1.5, recuerden, sumando o restándole ese valor a la media aritmética. Y así con cada uno de los otros intervalos que siguen. Si yo en este caso no solamente sumo una desviación estándar de 1.5 a 8, sino que ya le sumo dos desviaciones estándar, es decir, 8 más 3, de forma positiva, digámoslo acá, y también de forma negativa, ya no solamente tengo el 68,2% de mis datos, ya tengo un porcentaje mucho más alto. Y en este caso ya lo vemos acá, menos 2 desviaciones estándar, menos 2 desviaciones estándar. Esa es la forma en cómo se interpreta ese valor. Les había dejado un poco la inquietud con respecto al por qué el denominador, cuando es un parámetro, es totalidad de datos, n, pero cuando es un estadístico es n-1. Y esto tiene que ver con lo siguiente. ¿Qué es lo que pasa? Sabemos que la muestra se toma a partir de lo que es la población y que esa muestra debe ser representativa de esa población que yo quiero, digamos, evaluar. Pero ¿qué es lo que pasa en lo que es la realidad? Normalmente vamos a analizar esta parte de acá abajo. Yo quiero sacar una muestra de mi población total, en este caso que son 13. Obviamente pues 13 es una población demasiado pequeña, yo la puedo medir perfectamente, pero ya lo que quiero dar a entender es que imagínense en una población muchísimo más grande, donde en este caso yo no tengo la capacidad de tomar todos los datos, sino que solamente tengo la capacidad de tomar una pequeña muestra. Y justamente esa muestra está en la parte de acá. Si yo quiero calcular un estadístico como la desviación estándar, cuando yo calcule ese estadístico, me va a dar ligeramente menor que si hubiera analizado toda la población y hubiera calculado igualmente ese estadístico. ¿Qué quiere decir? ¿A qué voy con eso?
que el estadístico a nivel muestral, supongamos, me dio 1.02 y que el estadístico que yo debía haber obtenido era 1.05. ¿Qué hago yo para aproximar, digamos, ese valor de 1.02 a 1.05? Pues simplemente haciendo, digamos, un pequeño ajuste con el n-1, estaría haciendo de que esa desviación estándar aumente de 1.02 a 1.05. Hay una forma, digamos, de comprobar esto, y es, una vez ya ustedes aprendan a calcular lo que es varianza y desviación estándar en Excel, les voy a, digamos, a pedir de que tomen el mismo conjunto de datos. Supongan que ese conjunto de datos ustedes analizaron toda la población, y como Excel me permite calcular tanto la desviación estándar a nivel muestral y poblacional, calcúlenlo con ambas funciones. Cuando ustedes vean de que en este caso la desviación estándar a nivel muestral fue mayor que la poblacional, ustedes van a ver de que realmente se realizó un ajuste, porque esa desviación estándar muestral tenía que haber subido un poco para, digamos, aproximarlo a lo que sería la totalidad de datos. Es, digamos, una forma de comprobarlo de forma más sencilla, pero sabemos que la cantidad de datos que ustedes analicen en general no va a corresponder al 100% de la población, pero a eso se debe el n-1. La otra medida de dispersión es el coeficiente de variación, que se calcula con base en otros estadísticos que ya habíamos calculado previamente, y es la división entre la desviación estándar y la media aritmética. Hasta ahí yo calcularía un coeficiente, pero si yo quiero ese coeficiente no en forma, digamos, de 0.30, sino de porcentaje, pues simplemente lo multiplico por 100 y ya obtendría el 30%. Hay una forma de interpretar de eso depende de diferentes autores, pero cuando yo hablo en este caso de un coeficiente de variación que sea menor o igual al 30%, ¿qué quiere decir? Que mis datos relativamente están homogéneos, es decir, no hay tanta dispersión en mis datos y que por lo tanto esa media aritmética que yo calculé es representativa de ese conjunto de datos. Ahora, si yo ese porcentaje ya lo obtengo un poco más alto, entre 30 y 70%, ¿qué quiere decir? Que mis datos ya empiezan a ser más heterogéneos y que mi media ya, digamos, no va a ser tan representativa. Y si obtengo un coeficiente de variación muchísimo más alto, de un 70% en forma de coeficiente 0.7, quiere decir que mis datos son demasiado heterogéneos, que tengo valores muy bajos, muy altos, y que por lo tanto esa medida que yo he calculado ese conjunto de datos realmente no es representativa. ¿Para qué me utiliza este coeficiente de variación? Pues normalmente cuando yo lo hago para un mismo conjunto de datos, pues lo analizo con base en estos tres, digamos, enunciados que les di acá. Pero si yo quiero analizar dos poblaciones, supongamos que quiero analizar la variable estatura. Variable estatura en estudiantes de una universidad del 10º grado versus la variable estatura, la misma variable estatura, perdón, en estudiantes de otra universidad y también del 10º grado. Con base en este coeficiente de variación, yo voy a saber qué, digamos, muestra de la que realice, de donde tomé los datos, presenta mayor variación. Y eso me permite hacer comparación entre grupos. Para eso es útil también el coeficiente de variación. Vamos a hacer un pequeño ejemplo, tanto en la parte de acá de la presentación, como en lo que sería Excel. Tenemos acá, se analizó lo que es un gerente de una empresa de alimentos, desea saber qué tanto varían los pesos de los empaques en gramos. Tomo una muestra, no analizo todos los empaques, sino que solamente tomo una muestra de 5 empaques y en este caso va a calcular lo que son los estadísticos de dispersión, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación. ¿Cómo se calcularían así? Sería, recuerden que es cada uno de mis datos lo voy a restar con lo que es la media aritmética. Cada uno de los datos con la media aritmética. Esta media aritmética, ¿de dónde la obtuve? Ya sabemos que se calcula entre la sumatoria de todos mis datos dividido la cantidad de datos que tengo. Y eso me da 507. Bueno, pues cada uno de esos de mis datos los voy a restar con lo que sería la media aritmética. Y esa diferencia la elevo al cuadrado. Voy a hacer eso con cada uno de mis datos. Y los sumo todos. Todas esas diferencias las voy a sumar. En la parte del denominador, recuerden, es n-1, porque en este caso estoy tomando una muestra. 5 menos 1. Y ya tendría lo que es, digamos, la solución en parte a parte, lo que sería esta operación matemática, 580 dividido 4, sería 145 gramos al cuadrado, por ser una varianza. Pero si yo quiero obtener en este caso la desviación estándar, recuerden que es la raíz cuadrada de la varianza.
raíz cuadrada de la varianza de 145 es 12.04, aproximadamente 12 gramos. ¿Qué significa este valor? Que si yo tomo en este caso la media aritmética, que es 507 gramos, y yo le sumo o le resto 12 gramos a este valor, estoy garantizando de que el 68,2% de mis datos se encuentran dentro de ese intervalo. Esa es la forma de, digamos, interpretar este valor. Vamos a hacer esto mismo, pero en lo que sería Excel. Tengo aquí mi conjunto de datos, en este caso. Utilizo la variable masa en gramos. Es una variable de tipo cuantitativa continua, porque recuerden que esto, si yo quiero ser un poco más preciso, pues puedo agregar decimales. Bien, vamos a calcular de nuevo las medidas de centralización, porque digamos que es como parte de la práctica que debemos realizar para poder aprender. Es promedio, recuerden que con la función promedio hallo la en la media. Todo mi conjunto de datos lo selecciono. La mediana, función mediana. Selecciono todo mi conjunto de datos igualmente. Moda, igual a moda, quiero seleccionar solamente una moda. Todo mi conjunto de datos. Mi moda. En este caso vemos que no asigna ningún valor. ¿Por qué? Porque simplemente ningún valor de estos se repite, por lo tanto no hay ninguna moda. Desviación estándar con la función des best m. Esta es la parte de lo que yo les decía. Excel me permite calcular desviación estándar a nivel muestral y a nivel poblacional. En este caso, como se trata de una muestra, entonces seleccionamos m, tomo mi conjunto de datos, varianza igual a var. También me permite calcular varianza a nivel poblacional y a nivel de muestra. Coloco var.s, selecciono mi conjunto de datos, rango. Recuerden que el rango es, primero detecto mi valor máximo, es max, todo mi conjunto de datos, con esto identifico mi valor máximo, menos valor mínimo. Con la función min, el conjunto de datos que le seleccionen va a detectar el valor mínimo y lo va a restar con el valor máximo. Y obtendría el rango, que recuerden que es la diferencia entre el valor mínimo y el valor máximo. Coeficiente de variación es la diferencia, la división entre lo que es desviación estándar dividido la media. Y si la quiero obtener en porcentaje, pues la multiplico por 100. Tengo una variación, coeficiente de variación del 2,38%. Y el rango intercuartil, que sería con función cuartil, .inc, selecciono mi conjunto de datos, de la resta entre el cuartil número 3, aquí identifico el cuartil 3, luego debo identificar el cuartil número 1 con la misma función, cuartil inc, selecciono el nuevo mi matriz de datos, y entre coma 1, y obtengo el rango intercuartil. Listo. Eso sería estadísticos de dispersión cuando los datos están, digamos, de forma individual. ¿A qué me refiero de forma individual? Vamos con esto. Supongamos que ahora los datos no me los van a dar uno a uno, es decir, supongamos que esta es la variable que yo en este caso voy a evaluar. Tiempo en segundos. Y que normalmente esa variable pues yo la represento en una sola columna, pero aquí lo que me dan no es los datos individuales, sino que me dan en la tabla de frecuencias. Me dicen cuántas veces se repitió 9, cuántas veces se repitió 10, cuántas veces se repitió 11. No sería como el conjunto de datos que sería originalmente, como este de acá, donde 9 se repetiría 3 veces, o sea 9 por acá una vez, 2 veces, 3 veces, sino que está organizado en una tabla de frecuencias. ¿Que se pueden calcular los estadísticos de dispersión acá? Efectivamente, simplemente que la metodología cambiaría un poco. Y es porque cada uno de mis datos tengo que tener en cuenta la frecuencia absoluta. Igual, vamos a calcular lo que es media aritmética. Tomo cada una de las variaciones que puede tener mi variable. Entonces, mi variable de tiempo en segundos tiene diferentes formas de expresión, sea 9 hasta 13 segundos. Tomo primero el 9, ¿cuántas veces repitió? 9, lo multiplico por 3. Otra forma de expresión, 10. ¿Cuántas veces repitió 10? 8. Y así, sumo cada una de estas. Esto es lo que se llama promedio ponderado. Y una vez desde que yo calcule cada una de estas, digamos, formas de expresión con respecto a la frecuencia absoluta, ya lo divido entre la totalidad de datos, que es 20 datos. Que recuerden que la sumatoria entre lo que es la frecuencia absoluta, 3 más 8 más 6 más 2 más 1. Yo tengo una aritmética de 10.5 segundos. Vamos con lo que sería varianza. ¿Varianza es qué? Es similar a como se los había explicado anteriormente. Recuerden que es cada uno de los datos lo va a restar con la media aritmética y esa diferencia la salió al cuadrado.
Pero ¿qué es lo que yo debo tener en cuenta en este caso? Que esas diferencias yo debo tener en cuenta la frecuencia absoluta, por eso lo multiplico por 3. ¿Y ese 3 hace parte de quién? De 9. ¿9 cuántas veces se repitió? 3. 10 acá. 10 cuántas veces se repitió? 8. Y así, con eso estoy teniendo en cuenta las veces en que se repite cada dato. Hago cada una de esas sumatorias ahí y divido entre n-1, que es a nivel de muestra. Yo tengo un valor de 1.11 segundos al cuadrado. Y la desviación estándar sería tan fácil, recuerden, como raíz cuadrada de la varianza. Yo tengo 1.05 segundos. Ahora, si lo hacemos en Excel, pues en Excel vamos a hacer de las dos formas. Supongamos que los datos nos lo hubieran dado de forma individual y así en tabla de frecuencias, que es lo que tenemos acá. Vamos primero a calcularlos si los datos nos los hubieran dado de forma individual, o sea que nos hubieran dado simplemente esto acá, de identificación de 1 hasta 20 y el valor correspondiente a segundos. Ya sabemos, media sería igual a un promedio, selecciono todo mi conjunto de datos, mediana, función mediana, selecciono todo mi conjunto de datos, moda igual a moda 1, selecciono todo el conjunto de datos, desviación estándar igual a des-best de muestra, selecciono igual todo mi conjunto de datos, varianza igual a var.s, selecciono todo el conjunto de datos, el rango, recuerden que es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, identifico primero el valor máximo en el conjunto de datos de acá, lo resto con el valor mínimo que también lo debo identificar con la función min, selecciono otra vez mi conjunto de datos, ahí obtengo el rango, coeficiente de variación, recuerden que es la división entre la desviación estándar con la media aritmética, y si lo quiero poner en porcentaje sería por 100. Tiene un coeficiente de variación del 10.01%, yo realmente el cuartil, identifico los cuartiles 3 y 1, cuartil.inc, tomo base de datos acá, indico el cuartil número 3, luego lo voy a restar con el cuartil número 1, una vez lo logré identificar, cuartil inc, lo voy a identificar de nuevo en mi matriz de datos de acá, 1, y obtengo lo que es el rango intercuartil. Esa sería la forma de obtener mis estadísticos de centralización y dispersión, si fuese en lo que es datos individuales. Pero si se nos diera una tabla absoluta, pues obviamente la tabla absoluta tendría que llenarla para poderles enseñar cómo sería a partir de esto. Pero aquí es como para volver a recordar cómo sería la frecuencia absoluta. Recuerden que aquí sería cantidad de datos que yo tuve en total de 9. Y es con la función contar si. Contar si. El rango que yo tengo acá. Punto y coma. Y que sea igual a ¿qué? 9. Como yo en este caso quiero arrastrar mi función y quiero que el rango siempre se conserve, entonces coloco fnf4, igual que acá, fnf4, y quiero que me varíe solamente la celda que está ahí en rojo. Ya puedo arrastrar aquí mi función hasta acá abajo. Yo tengo las frecuencias para cada uno de los valores acá, para 10 y así sucesivamente. Voy a hacer la sumatoria acá de mis datos con esta función de suma. Frecuencia relativa. La frecuencia relativa es un coeficiente que me indica este 3 cuánto representa del total de mis datos, y es una división. 3 dividido este valor de acá. Si yo quiero aplicar mi función de acá hasta abajo, pues tengo que fijar esta de acá, fnf4. Y ahí sé que representa el 0,15. Clico hasta abajo, lo mismo esta función de acá para que me siga sumando, 1. Y si quiero esta frecuencia relativa, pero en forma de porcentaje, pues es multiplicar este valor de acá por 100. Y obtengo de que este valor de acá de 9 se obtiene en el 15% de mis datos. Y así suma hasta lo que es el 100% de los datos. Aquí el valor, digamos, que más se repitió, que justamente coincide con la moda, es el 10. Y cuando vayamos a 10 vemos que es el que mayor porcentaje tiene acá en este caso. Pero bueno, vamos a lo que es desviación estándar.
y varianza. Vamos a calcular estos estadísticos de dispersión y pues digamos, no hay una función en sí en Excel que nos permita calcular estos estadísticos si nos dan directamente una tabla de frecuencias. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? Lo que tenemos que hacer es tratar de imitar el procedimiento que está acá. Ya sabemos que en este caso la varianza es que cada uno de mis valores restados con la media aritmética y esa diferencia se eleva al cuadrado y se multiplica por lo que es la frecuencia absoluta. Hay una función en Excel, digamos, que me permite agilizar un poco esto y sería igual a suma producto. ¿Qué suma producto? ¿Qué tengo que hacer? Voy a abrir otro paréntesis para seleccionar las diferentes variaciones de mi variable. O sea, cada uno de mis datos, ¿con quiénes los debo restar? Con la media aritmética, este valor de acá. Yo resté cada uno de esos de mis valores con la media aritmética, van a ser elevados al cuadrado. Y luego eso se multiplica por ¿quién? Vemos acá. Esta parte de acá fue la que acabo de decir. Cada uno de mis valores, la resté con la media aritmética, digamos, la puse a potencia igual a 2 y ahora lo voy a multiplicar por la frecuencia absoluta, 9 por 3, 10 por 8 y así. Con esta función me permite simplemente seleccionar las frecuencias absolutas de acá, la selecciono ahí, cierro aquí mi paréntesis y como yo sé que esta hace la parte de mi numerador, voy a seleccionar todo esto en un paréntesis y ya aplico la parte del denominador, que el denominador es que n, o sea 20 menos 1, y tendría que obtener exactamente el mismo valor de la varianza. Desviación estándar, pues va a ser igual paso a paso, pero yo ya sé que hay una forma fácil de calcularla y es tan fácil como raíz. ¿De quién? Del valor de campo, de mi varianza. Yo tengo 1.05. Exactamente los mismos valores. ¿Qué es lo que recomiendo yo? Supongamos, si en el caso de su ejercicio les dieron datos individuales, pues ustedes ven que evidentemente es más fácil calcularlo con la función de forma directa. Pero si obviamente les dieron ya solamente les dieron tabla de frecuencias, pues tienen que acceder ya al método del paso a paso. Tienen que hacer esto así, tratando de hacerlo, digamos, en Excel, con estas funciones, digamos, un poco ágiles que les acabo de compartir. Eso sería todo por lo que son estadísticos de dispersión. Recuerden, es para variables de tipo cuantitativas. Y muchas gracias.